Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. El ruido tiene nombre de generación. Somos Decibelians. Y no nos conocerás por cómo vestimos ni por nuestro estilo de vida. Somos la primera generación marcada por el ruido. El ruido excesivo y prolongado, el uso frecuente de auriculares con un volumen alto y la contaminación acústica impactan en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y lo hacen, paradójicamente, de forma silenciosa. Pero es irreversible. El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de pérdida auditiva por exceso de ruido en contextos recreativos. Nuestro futuro no suena bien, ¿verdad? Queremos cambiarlo. Tomar conciencia e incorporar hábitos saludables para el cuidado de nuestra audición. Podemos hacerlo. Hagamos que el ruido no escriba la historia de nuestra generación. Baja el volumen. Sube la salud auditiva. Still a thing. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Está conmigo. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares, hoteles y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y el espacio público.
Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Peces de Colores. Un programa dedicado al colectivo de personas con parálisis cerebral. Presenta Raquel Soto. Hola, estamos de nuevo con vosotros, ya sabéis, en Peces de Colores, un programa de la Asociación para el Progreso de las Personas con Parálisis Cerebral Minuspeces. Hoy tenemos un invitado. Él es Miquel Chalet, es trabajador social y está trabajando en la Fundación Catalana de Parálisis Cerebral y nos va a comentar todos sus proyectos. Hola Miquel. Hola, buenas tardes, Raquel. ¿Qué tal? Muy bien, me encanta tenerte de nuevo a mi lado. Claro. Cuéntanos un poco qué es la fundación y cuánto hace que funciona, más o menos. La fundación nace por una iniciativa de unos padres de personas afectadas y va funcionando desde mediados de los años 90. O sea, ya tiene un poquito más de 10 años. 12. Unos 12 años, sí. Entonces, estos padres preocupados por futuro y por lo que tenían sus hijos, pues han ido creando proyectos y servicios, digamos, con otra visión, con otra mentalidad que era la que estaba establecida en aquella época, ¿no? Bueno. Y poco a poco han ido avanzando en beneficio del colectivo. ¿Tú trabajas como que en la fundación? A ver, mi trabajo es un poco así de estar en todos los sitios y no estar en ninguno. O sea, como Dios. No, como Dios no. No, eso sí que no. El tema está en que hay partes formativas y proyectos que hemos iniciado recientemente, pues que digamos que han llamado más mi atención laboral a estos. Ya hay una serie de proyectos que ya están asentados hace muchos años, que antes de trabajar dentro de la fundación como trabajador dentro de la entidad ya había colaborado, que se han ido fundamentando. Entonces hay un colectivo de personas trabajando ahí en la fundación y que más o menos cada uno lleva un proyecto en concreto, ¿no? O está desarrollando. Bueno, también comentaros que Miguel hace muchos años que nos conocemos y que él estaba al principio en nuestra entidad colaborando de voluntario hace pues mira, años, 35 desde el año años. Sí, 76, 77, 78 y algunas cosas más. En la página web de la fundación he visto un proyecto muy interesante que es
lo llamáis Me Acompañas? Sí, bien, el servicio está dirigido a personas adultas, en principio. También a veces vienen personas un poquito más jóvenes, pero se trata de encontrarse en un punto de Barcelona con unas personas que son voluntarias, y esas personas acompañan a gente afectada. Es un punto de encuentro y allí se decide un poco si uno quiere ir al cine, si el otro quiere ir a comprarse alguna cosa a algún almacén, o bien una pareja que quiera ir a cenar. Lo normal es que vayan a cenar. ¿Solo a cenar? Bueno, a nosotros nos dicen que a cenar. Entonces, el tema está en que es mejor que vayan con dos personas voluntarias joven, más o menos de su edad, que entonces la cosa sea un poco más romántica, ¿no? El hecho es que esto sirve de respiro familiar tanto para la familia, que tiene un tiempo y un espacio, más para el propio afectado, y para el propio afectado también, porque es doble, es mutuo, o sea, por un lado, esta persona, digamos, que sale del núcleo familiar, entra en contacto y se relaciona con otros colectivos, otros grupos, y a la vez la familia también tiene su espacio para esto. Entonces, es una logística porque se están beneficiando de este servicio entre 20 y 30 personas casi cada semana. Pero solo en plan lúdico. Exactamente, es que una de las filosofías que tiene la Fundación es que todo es lúdico, ¿no? A través del lleure, en catalán se llama el lleure, pues que tiempo libre, exactamente, se pueda realizar actividades que sirvan. No me gusta utilizar la educación, exactamente, que ayuden a que esas personas sean un poco más autónomas, ¿no? Y que tengan y que los mecanismos, las herramientas que tienen, las vayan desarrollando poco a poco, ¿no? O sea, que van creciendo, son las palabras. Que se van despegando del núcleo familiar. Esa es la idea. Que en realidad el respiro familiar yo siempre pienso que es al revés, que es el afectado el que respira. Sí, no, es que por eso lo llamamos respiro mutuo, porque es mutuo de la familia y mutuo de la persona afectada, que entra en otros ámbitos, en otras actividades. Porque si alguien quisiera hacer otra actividad en día laborable, como ir al médico... No, eso ya lo hemos acotado, porque si no... No, pero por ejemplo, paralelamente a Fundación tenemos un club deportivo y ahí cubrimos un área importante. Piensa que hay personas que utilizan servicios como centros ocupacionales, y algunos pues acaban a las 5 de la tarde, y esa franja desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche las familias también tienen cosas que hacer, y muchas trabajan, y más como está viendo la situación. Entonces, a nivel de club deportivo, el club deportivo es Bonat, digamos que estamos cubriendo esa franja, ese espacio. Eso digamos que sería como un respiro durante toda la semana, y de este respiro mediante actividad deportiva, con una serie de voluntarios, con una serie de técnicos, porque tenemos contratadas 5 personas, y el día de la piscina somos 7 que estamos contratados para hacer actividad deportiva. También sirve de respiro familiar. Me dicen de control que digas la página web, así sale en pantalla. Vale, la de la Fundación es www, F de Fundación, C de Catalana, P de Parálisis, C de Cerebral, .cat. Y la del Club Deportivo es www, ceab.cat. Pero no tiene que ver. No. Digamos, son paralelas, personas jurídicas completamente diferenciadas. Lo que pasa que utilizamos
algunos servicios del club deportivo para algunos proyectos que te tengo que explicar. Claro, porque el club es una asociación. Exactamente. El club es una asociación. Y la fundación... Tiene otra figura jurídica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es bastante importante. A ver, no me gustaría entrar en dinámicas, pero la fundación tiene un patronato que los patrones se van cambiando cada tiempo. Que son las 8 personas que figuran en la página web. Y la asociación, el club deportivo, es asambleario. Claro. O sea, la gran diferencia entre lo que es el tema de asociación es que hay una serie de socios que deciden quién preside la junta y todo lo que sería necesario, y luego está la fundación, que es cerrado. Entonces, a nivel de agilidad, a veces es mejor una fundación que no una asociación. Y a nivel económico también, porque tiene digamos que tiene una serie de ventajas que no tienen las asociaciones. Claro. Por eso han aflorado tantas fundaciones desde ahora unos 8, 9 o 10 años. 10 años. Que muchas asociaciones pasaron a convertirse en fundaciones. Además, muchas empresas ahora que no cumplen la normativa de contratación, trabajadores, sí quedan. A ver, hay un tema que se llama la responsabilidad social corporativa. Que queda muy bien políticamente. Entonces hay entidades que, y cada vez más, que entienden que han de aportar unos recursos que pueden ser económicos, pueden ser en especies, pueden ser de muchas maneras. Incluso se está poniendo ahora de moda el voluntariado de empresa. Es decir, la misma empresa promueve que dentro de los empleados hagan una parte de voluntariado. Bueno, estas empresas, pues aparte de las cajas, de las cajas de ahorros y el sector público, tanto de diputación, ayuntamiento, gobierno central, gobierno autonómico, gobierno central, van financiando una parte. Y por otro lado, pues todo lo que sería las empresas y todo esto. Entonces las fundaciones se nutren un poco de estos recursos. Ya tienen más ventajas. No, porque es que ya es un trabajo. A ver, la asociación generalmente siempre ha surgido de movimientos de personas afectadas, ¿vale? Los familiares, todo esto. Y queda como una asociación porque se unen para un problema. Lo que pasa es que ha habido unos cambios importantes y digamos que ha empezado a entrar gente, se ha de tener gente profesional para poder realizar y llevar a cabo todos los proyectos, porque si no, a veces nos quedamos siempre en la discusión. Entonces es importante tener bien las líneas, los fines fundacionales, y a partir de ahí empezar a trabajar y a crear los proyectos estos. ¿Vale? Tenéis también salidas de fin de semana, algunas salidas. Verás. Eso sí que es respiro. Vale. No, y ahora verás que es más grande el respiro. El proyecto Respir, aparte del Me Acompañas, tiene otro paquete, por decirlo de alguna manera, que son hay vacaciones y salidas de fines de semana. Por ejemplo, la última que se hizo en cuanto a Respir, fuimos al País Vasco. Y estuvimos en el Chillida, estuvimos en el Guggenheim y estuvimos en un albergue en Irún. O sea que estuvimos todo fue para el Pilar. ¿Vale? Ahora pronto mira, este fin de semana se van de calçotada. O sea, se van a comer calçots. Pero no sepan, son unas cebollas que se pelan y que se comen con una salsa. En plan de esto. Entonces se utilizan estos recursos culinarios o culturales para luego hacer este tipo. Entonces, claro, lógicamente es un respiro en fin de semana. Pero es que no hay más. Dentro del Respir hay otro programa, otro proyecto que estamos realizando, que es de intercambios internacionales. Que ese lo realizamos
durante el mes de agosto. Empezará sobre el 31 de julio y acabará casi la primera semana, la tercera semana de agosto. Entonces, esos intercambios es una convivencia de 9 personas afectadas, de 9 a 15 personas afectadas, con 9 a 15 personas no afectadas. Pero allí no hay ni voluntarios ni monitores, no. Allí hay un grupo de 30 personas como máximo en una casa de colonias realizando actividades deportivas, realizando actividades de tiempo libre y haciendo actividades también de algunas excursiones en la zona donde vamos a estar. Y van a haber 3 turnos, como cada año. Claro. Esto se está realizando desde el año 2001. Pero el intercambio es... Ahí está el truco. Es el intercambio de experiencias. Es decir, sí que... Pero son gente de fuera. A ver, viene gente de Taiwán, viene gente de Canadá, viene gente de diferentes países del mundo, que cuando llegan aquí tienen un problema de comunicación. Como las personas afectadas, que generalmente las tienen también. Sí. Entonces, lo que se intenta es que el director, el monitor de deporte, el monitor de tiempo libre y el traductor, estos 4, dinamicen al grupo para que todos pasen una buena experiencia, tanto los que vienen de fuera como los que vienen de dentro. Pero he visto que es para jóvenes solo. No, señora. Es para gente... La página pone para jóvenes. Pues mira, lo vamos a corregir. Porque También voy yo con un buen holandés. Pues seguramente. Mira, hace unos años vino la selección holandesa de bocha. ¿Ah, sí? Vino a los campos. Entonces, es gente joven, por un lado, y este año pasado tuvimos gente menor de 15 años, tuvimos un grupito, anexionado al primer grupo. Y luego los dos que se hicieron ya fueron de gente adulta, a partir de entre 18 y 30 años. Esa es la historia. Porque el tema está en que si eres menor de 18 años, no eres joven, eres niño todavía, según las estructuras que hay, ¿vale? Sí. De 18 a 30 eres joven, y a partir de los 30 ya eres adulto. Eres viejo. Exactamente, exactamente. Entonces, nos hemos de adecuar a las edades, porque también las políticas de juventud, las políticas de infancia y de esto, pues nos tenemos que acomodar. ¿Y eso quién lo paga? ¿Lo pagan igual todo el mundo? El año pasado le costó 80 euros por participante los 9 días. Igual. Los que... Es que el que viene de fuera o el que viene a pasar la experiencia, que no es afectado, también recibe. Claro. Y encontramos que es injusto que una persona, por tener una lesión y que ya la vida le da lo que le da, tenga que pagar el doble por tener que llevarse un monitor o un amigo o un compañero. Claro. No, vamos a ser claros. O sea, las personas que vienen sería como un campo de trabajo, que al igual que hay gente que viene a ver, igual no está bien lo que digo, o no es políticamente correcto, que viene a arreglar una iglesia, vienen y paga. Y paga. Sí. Vienen a convivir con personas afectadas y también lo pagan. Entonces, eso supone 9 días de respiro también de las familias. Claro. Y pueden tener sus vacaciones. ¿Vale? Esta sería la situación. ¿Y cómo dais algún certificado sí, se da, para la gente que viene, son créditos o algo? No, es un certificado de fundación. Y me explico por qué. Porque sí que hay gente que viene que no tiene nada que ver con el sector, pero que también vienen personas que quieren aprender para su tema, digamos, universitario. Te digo, para el currículum. Ahí está, y demás. ahí está. O sea, es toda una experiencia. Es como un gran hermano, sin cámaras, pero sin cámaras. Espero que no tan cutre. Bueno, en el returning aún no hemos llegado, pero quiero decir que no, que es una experiencia de convivencia en un espacio o en un entorno no muy amplio, lo que sería el entorno de una casa de campo, y que es más, no buscamos
sitios que estén totalmente adaptados. No, claro, porque nos hemos acostumbrado. Ahora verás, puede parecer una cosa... Es verdad, porque antes íbamos igual, a cualquier sitio exactamente, con escaleras. Exactamente. Entonces, lo que estamos intentando, si las personas estas quieren aprender, y no todos los países, claro, todos los países están mínimamente adaptados, entonces que las personas busquen soluciones a los problemas que se puedan tener. Porque puede haber un día que un ascensor no vaya, no te funcione, o que se te estropee una silla eléctrica. Pues para subir una silla eléctrica... Bueno, hay formas y formas, Entonces, si estas cosas se van enseñando, incluso con pequeños juegos de rol, las personas estas están pasando una experiencia, por lo tanto están recibiendo, aparte de la interacción que hay con las personas afectadas. Pues ese es uno de los proyectos de Respira. Tenéis un proyecto actualmente muy bueno, a ver, que es de sensibilización en las escuelas. Las escuelas. Mira, hace tiempo, pues te llamaban, oye, mira, por favor, que podías venir a explicar lo que es esto de la pared cerebral a las escuelas. Y algunas personas o algunos maestros pues decían, oye, ¿nos puedes venir a enseñar lo que es esto del deporte adaptado para gente con pared cerebral? Pues bueno, dijimos, vamos a hacer un refundido. Vamos a explicar lo que es la pared cerebral y a la vez vamos a enseñar capacidades a través del deporte adaptado. ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos a una escuela de básica o también de primaria. De primaria, exactamente. La básica es más antiguo. el tema está en si vamos a una escuela de primaria y vamos subiendo el escalón formativo, es decir, pasamos luego a bachillerato, a ciclos formativos que estén relacionados con el campo e incluso la universidad, vamos adecuando el lenguaje. Pero el refundido ha sido utilizar el deporte como herramienta para que las personas o los estudiantes conozcan una realidad diferente. Por lo tanto, estamos trabajando toda una serie de valores mediante la actividad deportiva. Es que el deporte lo puede hacer casi todo el mundo. Este tipo de deporte sí. Se adapta. Exactamente. Entonces, el refundido aún es más complejo, porque dijimos, hombre, ¿y por qué lo hemos de decir nosotros? Y no lo explican las personas afectadas. Por lo tanto, hemos contratado a personas afectadas que las hemos formado para que vayan por las escuelas explicando esto mediante actividad deportiva. ¿De dónde salen estas personas? Salen del club deportivo porque son jugadores de bocha o corredores de slalom, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, estas personas ya son buenas en lo suyo, por lo tanto están contratadas para un trabajo que saben hacer y lo saben hacer bien. Y lo único que hemos hecho ha sido poner un poco de imaginación. Se les ha formado. Oye, mira, a los niños no les podemos hablar de esta manera. Y a una persona que está estudiando en la universidad, pues no podemos hablar de esta manera. Por lo tanto, tenemos que ir adecuando el discurso al foro que tenemos delante. Y este es un proyecto, para mí, de trabajo social, pero puro y duro, porque incluso en lo que son los ciclos formativos nos viene gente de prácticas, hay gente que se apunta a los intercambios. Claro. Y más a más estamos cambiando el concepto de asistencia ante estas personas. Es decir, les decimos en pocas palabras que el envase no tiene nada que ver con el contenido. Y a partir de ahí... Eso está bien. No, claro, pero es que además... Es que las ideas preconcebidas ahí está. Nos matan. Exactamente. A ver, sin ir más lejos. Para ti es normal ir en silla eléctrica. Para mí no es normal.
Entonces este concepto de normalidad y esas comillas se caen. ¿Comprendes? O sea, yo necesito una serie de recursos para ser lo más autónomo posible, pero independientemente que tenga una parte cerebral o no la tenga. Sí, claro. Porque eso es de todos. Entonces, la idea es esa. Y esa es la filosofía con la que estamos trabajando. O al menos vamos a las escuelas con esta filosofía. Y entonces todo ese dinero de contratar a la gente... Esto ya es... es la parte técnica de esos profesionales que... planes de empleo. De planes de empleo, búsqueda de recursos, etcétera, etcétera. Eso es la parte más técnica, que a veces es la que más cuesta para que salga adelante. Nos tenemos que ir a publicidad, pero volvemos enseguida. Seguimos aquí debatiendo con Miquel Chávez en Peces de Colores. Hablábamos de los intercambios y comentábamos si también podrían venir gente con parálisis cerebral del extranjero. A ver, han venido ya han venido. Lo que pasa es que lo que intentamos es que también vengan con alguna persona participante que los acompañe durante el viaje si hace falta, si no, no. Claro. Y luego, cuando llegan al grupo, se diluyen, se intercambian. De pareja. No, hombre, tanto como eso no, pero digamos que se incluyen en el grupo. Porque cada persona se destina a una. No necesariamente. Ahí estamos todos por todos. Los que están afectados por los que no están afectados y viceversa. Vale. Es que aquí hay una cosa muy clara a tener en cuenta. La gran mayoría de personas que vienen necesitan asistencia de tercera persona. Desde temas de higiene, pasando por temas de dar de comer, saber dar de comer, que no es fácil. ¿Saber? Eso es lo más complicado, eso y comunicarte. Exactamente. Tener cuidado de tus cosas, luego el tema de las posiciones para dormir, cómo vestir, cómo desvestir, todo. O sea, desde estas personas todos están por todos desde que se levantan hasta que se van a dormir. Entonces, la parte más técnica es la asistencia, pero es que incluso cuando se hace actividad deportiva hay asistencia. Luego te explicaré el tema deportivo. Sí. Pero es que más a más, luego vamos a la piscina y cuando estamos en el agua no podemos dejar a la gente sola, algunos sí, pero no todos, ¿vale? Y tenemos que ir haciendo todo esto. Entonces la parte técnica de la gente no afectada sería la asistencia a las personas afectadas. Y la parte más técnica de las personas afectadas sería actividad deportiva, actividad de agua, actividades de tiempo libre y juegos y cosas de salida, y excursiones, etc. Entonces, hacemos muchos juegos de rol en cuanto a hablar de lo que les pasa a estas personas. Y aparte ellos explican sus vivencias. Y los otros reciben, pero es que los otros también explican sus vivencias. Y van encontrando puntos de apoyo y puntos de encuentro. Tenemos gente afectada que ha llegado a la universidad. Claro, porque tenemos gente y que la conocemos personalmente los dos. Y luego hay personas que no están afectadas, que no han llegado a la universidad. Os pongo un ejemplo. Entonces, se puede dar que haya dos universitarios, uno que sí esté afectado, otro que no. Pero en el fondo han llegado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Oye, pero tú estás trabajando de lo que has estudiado. ¿Y tú estás trabajando en lo que has estudiado? Y entramos en la otra fase. Y vamos entrelazando, y vamos entrelazando. Pero esto es en conversaciones como las que podemos tener tú y yo tomando un café, ¿entiendes? Entonces, para mí eso es importante. Por eso lo llamamos intercambios.
intercambios de... Siempre son 9 y 9 o varía. Sí, porque... Más es multitud. No, es entre 9 y 15 no afectados y 9 o 15 afectados. Ponemos un mínimo y un máximo. 30, ¿vale? Máximo 30, mínimo 18. ¿Comprendes? Entonces, intentamos que esté equilibrado, porque lo que no puede ser es que haya 15 personas afectadas y 5 no afectadas. No, claro, entonces, sería imposible. Pueden acabar todos en el hospital, ¿entiendes? Sí. O sea, los no afectados por las espaldas y los afectados por estar mal atendidos, sí. Cosas de ese tipo, ¿vale? Entonces es importante tener claro dónde te metes y esto. Es más, antes de que las personas afectadas se encuentren con las no afectadas, les damos una formación de 4 horas. A las personas afectadas a las no afectadas, porque es la primera vez que entran en contacto con estas personas. Entonces se les tiene que informar y formar. Por ejemplo, no nos podemos arriesgar a que haya el primer día una tragante a la hora de comer. O bien que no tengan en cuenta más o menos un mínimo orden para poder vestir y desvestir y que las cosas estén un poco arregladas, para que no sea que haya una leonera, ¿no? Eso ya es típico de casa de colonia. Sí, bueno, pero ahí intentamos, no, por un tema de funcionalidad, de logística. Claro. Y luego se les informa de los diferentes sistemas de comunicación que pueden aplicar para poder comunicarse con las personas afectadas. Claro. Entonces, el primer choque que hay es en el autocar. Ahí es donde se encuentran todos. Claro, hay que desmontar las sillas, hay que coger las maletas, hay que ir rápido. Pero siempre hay alguien de la fundación. Claro. O sea, el grupo de trabajo es de 4 personas. El director, el monitor de deportes, el monitor de tiempo libre y el traductor. Y los 4 estamos relacionados con fundación. Y somos los que formamos a ese personal. Y los que conocéis a la gente afectada. Evidentemente. Por eso decía, si viene alguien de fuera... Ha de venir con alguien de allí que lo conozca. Claro. Lo que pasa es que también pedimos mucha información. Que sepa al menos cómo se comunica. Y qué necesidades básicas tiene. Entonces es importante. Pero eso es información. Yo siempre lo decimos, o sea, lo importante es preguntar. Cuando preguntas, sabes. Si no preguntas, no sabes. Entonces, el tema es, oye, mira, hay muchas veces que nos vamos, bueno, a ti te ha pasado también, ¿no? O sea, que nos vamos a tomar un café y el camarero siempre se refiere a la persona no afectada, ¿no? Oiga, perdone, pero es que la que se va a tomar esto va a ser ella. Entonces, ¿se lo puede preguntar a ella, por favor? Es que no lo entiendo. Hombre, mire, tiene aquí este plafón. Espera y no, si lo hacen conmigo también. Pues mira. Pero no solo un camarero, un médico también. Siempre se refiere a la persona no afectada. Siempre miran a la otra persona. Y eso es por desconocimiento. Entonces, pero un médico tiene narices. Bueno. Precisamente, cuando vamos a las escuelas, lo que queremos o que pretendemos formar a futuro. Exactamente. Entonces, cuando vamos a un ciclo formativo de sociosanitario, por ejemplo, pues les explicamos cómo funciona hoy en día la residencia. Hay 2 personas que son del grupo que están trabajando, que viven en residencia, les explican sus vivencias a los alumnos y los mismos alumnos dicen, no, si esto se debería hacer así. Claro. Por lo tanto, también estamos colaborando a la formación profesional de los futuros. Y cambiando el chip. Exactamente. Eso es lo que el chip enfrente a estas personas. Entonces, por ejemplo, temas como el ritmo a la hora de vestir o desvestir a una persona. Oye, mírale las habilidades que tiene y si igual le pones solo el pantalón o le pones el cuello y él poco a poco se va poniendo las mangas. O
vas buscando recursos para que él se vaya haciendo sus propias cosas. Es decir, lo que intentamos es que se hagan el máximo de cosas. Porque en el momento que tú intervienes rompiendo una acción, estás haciendo una persona más disciplinada de lo que es. También dependerá de la persona, ¿no? Claro, claro. Pero por eso hay que preguntar, hay que conocer. Exactamente. La misma, es que esa es otra. Esa es otra. O sea, la misma persona te dice, no, gracias, hasta ahí llego yo. Entonces, cuando yo necesite ayuda, te la pediré. Es que yo creo que también hay que educar a la persona afectada de parálisis. Por eso va en dos direcciones el tema. Porque Por eso, claro, hombre, a ver. la comodidad prima. Ah, amigo, esa es otra. Entonces, lo que intentamos es, toda esta teoría es para que estas personas que tienen esta afectación vivan con la mejor calidad de vida posible. Entonces, ahí no influyen solo aspectos materiales, sino influyen aspectos intelectuales, de servicios, de que sean participativos en lo que ellos quieren realizar. Y eso es importante. Pero es que, si miramos hacia atrás, que es otra cosa de las que hablamos en las escuelas, vamos a extrapolizar la educación de ahora, de estas personas, hace 30 o 40 años atrás. Claro. Entonces, esas personas que han quedado, digamos, no marcadas, sino en un momento concreto de una educación concreta recibida. Pero estas y todas. Sí, pero hay gente que ha evolucionado de una manera por su entorno y hay gente que no ha evolucionado. La gente también normal, entre comillas, claro, ha quedado marcada de una educación por supuesto. Mira, muy carga, digamos. Yo hace 15 años o hace 16 años, yo no utilizaba móvil. Me he tenido que habituar. Y mucha gente hoy en día no puede pasar sin el móvil. Cuando empezaba a escribir para hacer los trabajos de la escuela, yo tenía que utilizar la máquina eléctrica. Ahora utilizamos los ordenadores, ¿no? Entonces, este reciclaje personal que hemos hecho la gente de mi generación, la misma gente de mi generación, dentro del mundo ha tenido que ser la evolución. Y tú conoces personas que las has visto sentadas en una silla, que iban con una silla de 2 aros, que iban moviendo la silla y que bueno, o que iban con unos caminadores de madera, etcétera, etcétera, corriendo por los pasillos de los centros. Y ahora los ves por la calle, cogiendo el autobús, yéndose al fútbol. También porque la tecnología en poco tiempo se ha disparado. Evidentemente. Entonces, el tema está en que el que ha tenido la capacidad de adecuarse y aprender esa tecnología. El que no, se ha quedado todavía en casa. Y todavía los hay, que lo sabes. Pero también la culpa es de la familia. Bueno, pues ya ahí es donde está el tema. Ahí está el trabajo que yo creo que hay que hacer en las asociaciones de despegar a la gente y hacer es que al igual que se crean que sí pueden. Es que al igual que ha pasado esto con las personas individuales, también ha pasado con los grupos y con las entidades. Me explico. No se puede trabajar a gente adulta como hace 20 años atrás. Claro, todo ha evolucionado. Evidentemente. Entonces, por suerte. Sí, pero es que aún hay entidades que están trabajando como hace 20 años atrás, o 30 o 40. Ya. Entonces, ahí quizá es donde se ha de romper un poco el hacha. El molde, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que entender que sí que ha habido evolución, podría haber habido más, pero al menos en la entidad donde estoy desarrollando mi actividad, la Fundación Catalana de Parálisis Cerebral, pues tiene un poco esta visión más
no es lo Progresista, más progresista. Progresista. no es lo más progresista. Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, en cuanto a actuación, en otras cosas ya podemos... Sí, porque igual el equipo en general Es un equipo de gente joven que conoce el Claro. sector, que ha entrado bien en la formación y la información que se le ha dado de principio. Son personas con ganas y yo creo que los proyectos dan en el clavo. Pero yo personalmente Bueno, soy muy peculiar en el tema y pienso que los movimientos que se crean a raíz de los papás y mamás entiendo. nunca acaban de ser todos los progresistas que yo, Hay de todo, ¿eh? según que mamás y papás. Bueno, pues mira, precisamente por lo que me dices, Sí, es más interesante todavía, ya, porque... da la vuelta a la tortilla. No, y que Claro. ante el discurso, ante la discusión o el confrontamiento de ideas, salen las cosas positivas. El tema son las frenadas, pero las frenadas no son las personas, las frenadas generalmente son las instituciones. Y eso ya te lo digo por experiencia. Claro, ya, que me Bueno, vas a contar. entonces ya te digo, o sea, nosotros tenemos una combinatoria en cuanto al tema deportivo, el tema de tiempo libre y de entrar en estos proyectos. Cuéntame un poco del club. Ah, que te cuente del club. Madre mía. Pues mira, este es uno de los clubs que es de los históricos, entonces, en cuanto al tema de Padre Cerebral. Realizamos actividades de bocha. Luego explico lo que es, porque mucha gente igual no sabe lo que es. Hacemos slalom en silla de ruedas, deporte que ayuda a mucha gente a ser más hábil con a dominarse y a ganar seguridad en sí mismos. Hacemos actividad de agua, no natación, la piscina. ¿Y eso qué es? Pues sencillamente cambiar y trabajar en el agua. O sea, no es lo mismo trabajar para competir en una carrera de 100 metros que desplazarte en el agua y hacer trabajo de agua. Y luego hacemos también actividad de atletismo. Entonces, estas actividades las realizamos durante toda la semana los entrenamientos y los fines de semana en competición, exceptuando el agua. ¿Y el agua? No, el agua solo se queda ahí. Se queda en actividad de la semana, actividad deportiva, porque es movimiento dentro del agua. ¿Y la gente que tiene pánico, como yo? Ya nos apunta. ya no entra en el agua. Yo sí que querría. Bueno, pues ya sabes, estamos aquí en Candragó para los jueves. Entonces, el tema es que tenemos toda una logística y la idea es que hacemos el deporte o hacemos la práctica deportiva donde se debe tocar. Donde se debe estar, en polideportivos, gimnasios de escuelas, que se vea la actividad deportiva que realizan unos y otros. O sea, fíjate que estamos ya entrando otra vez en lo mismo. Del grupo específico de población a la población general. Exactamente. ¿Vale? Entonces esta es una actividad que estoy dirigiendo, un director técnico. Entonces los lunes tenemos unos entrenamientos de bocha, de 3 a 5 aquí en La Pau, en el barrio de La Pau. Sí, y explica qué es, porque hay gente la bocha es un deporte adaptado, que es un deporte paralímpico, que es similar a una petanca, pero hay dos equipos, hay uno rojo y hay uno azul. Son 6 bolas rojas, 6 bolas azules, y hay una blanca. Hay un campo que tiene unas medidas concretas, se llama el boliche, la diana, pero la diana tiene la misma medida que las bolas de color. Entonces se puede jugar por individual, se puede jugar por parejas o se puede jugar por equipos. Entonces
A nivel de competición, digamos que hay una serie de divisiones. Y las divisiones están más o menos ordenadas por el perfil funcional que tiene aquella persona. Entonces hay jugadores que pueden lanzar la bola con la mano y tienen buen movimiento de tronco, tanto dinámico como estático, y lanzan con cierta normalidad. Hay otros que no lo tienen tanto, entonces está en otra categoría, pero los jugamos con gente que juega con el pie. Hay jugadores que juegan con el pie. Pero yo no estaba... Yo había oído que en Paralímpico ya no se permitía. Sí. Sí, La bocha, mira, la bocha es el deporte de la familia paralímpica, es el deporte que practica la gente más afectada. Porque también se ha incorporado algunos perfiles de personas de ataxia. No, ataxia no, pero por ejemplo distrofias musculares y esclerosis múltiple, lesiones medulares. Y eso es otra categoría. Pero hay que tener un perfil similar al que te decía primero. Y luego hay una serie de jugadores pues que no pueden lanzar ni con el pie ni con la mano y utilizan unas rampas. Entonces exactamente, tiene un asistente que no se puede girar para atrás ni puede hablar con el jugador. Eso es muy interesante. Bueno, es que el jugador dirija toda la operación para lanzar la bola. Es el jugador el que juega. Luego ya en la competición ya hay otra historia, pero inicialmente esa sería la bocha. El slalom es un recorrido que tiene 6 obstáculos y se tiene que hacer lo más rápidamente posible con las mínimas penalizaciones posibles. Entonces hay una división que no tiene género, igual que la bocha no tiene género, o sea, no hay ni masculino ni femenino, juegan hombres contra mujeres, y hay una división que se puede hacer en silla eléctrica. ¿Sí? Para tener un perfil concreto, o sea, que no puedas manipular ni la silla ni con los pies ni con los brazos. Y luego ya depende ya de tus capacidades concretas, estarías en una división o en otra. Entonces, los deportes se pueden tomar de muchas maneras. Se pueden tomar a nivel de competición y machacar el cuerpo, y se pueden tomar pues como tiempo libre o por el placer de hacer deporte. Y esa también es un poco la filosofía que tenemos. Tenemos 44 deportistas, divididos en grupos durante toda la semana, y eso también, lo decía antes, es un respiro familiar, porque es más, hay algunos que salen de los centros ocupacionales y respiran hasta los centros ocupacionales. Sí, porque eso sería otro tema muy peliagudo. Exactamente, o sea, yo que una persona viva en el tercer piso y digamos que hace su actividad diaria en la planta baja y como mucho sale a dar una vuelta por allí, por la acera del centro, pues... a ver, se hace lo mejor que se puede las cosas, pero luego piensas y dices, hombre, quizás mejor que venga un voluntario y se va a dar una vuelta por el barrio, que también lo hacen, que también lo hacen. Yo creo que mejor sería que la gente con parálisis cerebral se pusiera más en marcha y usar las pilas a decidir su propia vida, ¿no? Sí, a ver. En eso estamos. Hay un tema también que, lo que te comentaba antes de entrar a hablar, que está el tema de las tutelas, que es un tema bastante complejo y comprometido. A ver, hay gente que sí que decide ya, hay gente que ya decide y que dice lo que piensa y lo que quiere hacer. Haremos un programa sobre tutelas. Sería interesante. Porque la gente... Hay mucha gente incapacitada que no debería estar. Nos tenemos que despedir. El futuro. Estamos construyendo un espacio allí en la calle Yun, que digamos que habrá 24 plazas y habrá un centro, digamos sería el centro logístico y de recursos de lo que sería la Fundación Catalana para el Cerebral, pero no cerrado, sino que quizás sea abierto. Abierta, muy bien. Otro día seguimos hablando con Miguel. Estaríamos horas.
que estamos muy en la onda y nada más. Hasta el próximo programa. Ya sabes, si queréis algún comentario en peces@discapacidad.tv. Hasta pronto. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.